Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, mi nombre es Natalia Rueda y me complace darles la bienvenida al Research Day de Ingenierías, evento diseñado para compartir con todos ustedes nuestros posgrados investigativos con inscripciones abiertas y las investigaciones que allí se realizan. En este cuarto día de evento presentaremos algunas tesis investigativas de nuestros estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería industrial. Si desean asistir a estas charlas de estos programas u a otros programas, no olviden visitar la página exclusiva del evento que dejaremos aquí en el chat. También los invito a seguirnos en redes sociales o escribirnos directamente a nuestro correo que aparecerá en pantalla. Allí nos podrán realizar cualquier tipo de pregunta o solicitar asesoría académica, administrativa o financiera. Para dar inicio a esta primera jornada del día jueves, le doy la bienvenida a la ingeniera Giselle García, coordinadora académica de la maestría y doctorado en ingeniería industrial, quien será la persona encargada de presentar a los invitados de hoy. Bienvenida, ingeniera Giselle, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Natalia. Es un placer estar acá. Quiero agradecer especialmente a los líderes en este tipo de actividades. A veces nos enfocamos demasiado en las cuestiones académicas y nos alejamos un poco de esa otra función que debemos cumplir, que es estar muy cercanos a la sociedad, muy cercanos a la comunidad. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de llegar a ustedes de una manera diferente. Queremos acercarlos a nuestras actividades y el mejor esquema que se plantea en esa línea es aprovechando todo el desarrollo que están haciendo nuestros estudiantes de maestría y de doctorado, en este caso, en ingeniería industrial, y a través de la experiencia de ellos, bueno, abrirles el espacio para que ellos puedan compartir, nos puedan socializar sus avances, sus logros, y a través de eso, pues, que la sociedad y la comunidad académica pueda, visualizar, proyectar su propio potencial en el futuro. Muchas gracias por este espacio, por toda la organización, todo el montaje de esta ventana para mostrar, pues, lo mejor que tenemos. Como lo indicó Natalia, tenemos unos invitados muy especiales, más que, hablar del programa, cuestiones que mayormente la pueden encontrar, pues, ya en nuestra página web y en los diferentes medios de comunicación que manejamos. Tenemos el agrado de contar el día de hoy con varios de nuestros estudiantes más sobresalientes de nuestros programas de maestría y doctorado. Vamos a arrancar el día de hoy con Alexander Guerrero. Alexander es estudiante del doctorado en ingeniería industrial. Yo diría que ya se encuentra en esa etapa avanzada, ya podríamos decir que es un estudiante senior de nuestro programa, lleva más de 3 años acá en la costa. Alexander no es originario de la costa, viene del departamento de Norte de Santander y eso da como un componente especial ahí en su desarrollo, pero además es ingeniero pues tiene formación de ingeniero de sistemas y estar en ingeniería industrial significa como un cambio de frente de trabajo. Y eso hace nuevamente su trabajo bastante especial. Por otro lado, Alexander se presentó ante nosotros con el apoyo y el soporte de una beca para estudios doctorales que ha aprovechado de manera muy consistente, de manera pues apropiada y que lo ha conducido por todo este recorrido. Alexander nos va a presentar la razón de ser, los aportes esperados de su trabajo y me encanta el trabajo que está haciendo porque es bastante, cercano, aplicado a lo que son las realidades nuestras, además que trabaja un área que no es tan común, no es demasiado común y pues presenta como nuevos límites o nuevos horizontes para nuestro programa. Alexander, te cedo la palabra. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Giselle, por la presentación.
como lo mencionaba la doctora Giselle, vengo a presentarles los avances de mi tesis doctoral denominada Sistema de Gobierno y Gestión Corporativo, soportado en la gestión tecnológica, la gestión de la innovación y la transformación digital, ¿sí? Antes de comenzar con la presentación, pues quisiera hablar un poco de mi experiencia en la universidad y, ¿sí? Inicialmente, como lo mencionó la doctora Giselle, pues yo soy ingeniero de sistemas y mientras estuve laborando y trabajando en la parte profesional, en la parte, en el sector académico y de pronto diseñando y trabajando en algunos proyectos, me di cuenta que había unas grandes oportunidades de ampliar mi espectro, mis oportunidades, desempeñándome en otras áreas. Y fue ahí donde empecé a analizar las posibilidades de estudiar y de estudiar un doctorado y que fuera de pronto investigativo y que pudiera aplicar esa investigación, y empecé a seleccionar diferentes programas y diferentes posibilidades entre diferentes universidades, y fue ahí donde decidí entonces iniciar unos estudios doctorales en la Universidad del Norte. El énfasis o las oportunidades para estudiar este doctorado inicialmente fue el poder abrir, pues como lo mencionaba la doctora Giselle y les mencionaba antes, abrir el espectro, abrir otras oportunidades, ver que siempre que se trabajaba en otros sectores de la industria, siempre habían unas falencias y que en mis estudios pues anteriores no había tenido, entonces era la oportunidad de poderlos contrarrestar y poderlos aprender con otra área, y así fue que escogí ingeniería industrial. Bueno, ya para iniciar entonces, como les mencionaba antes, mi título de tesis se llama Sistema de Gobierno y Gestión Corporativa, soportado en la gestión tecnológica, la gestión de la innovación y la transformación digital. Es una tesis que está dirigida por los doctores Wilson Nieto Bernal y la doctora Carmenza Luna Amaya. Inicialmente, pues también quiero contarles la relación de esta tesis con respecto, la relación de esta investigación con respecto a las áreas de cuerpo de conocimiento del Instituto de Ingenieros Industriales de Sistemas. Quiero primero mostrarles la relación que tiene esto con respecto al instituto. Y revisando, cuando inicié a trabajar en esta tesis, vi que se relacionaba mucho con la parte de análisis económico de la ingeniería, porque en esta parte iba a manejar lo referente a proyectos, lo referente a la parte económica de toda organización, mirar cómo podía mejorar esa situación y cómo podía incrementar la sustentabilidad de una organización. También veo que le apuntaba mucho a la parte de la gestión de la ingeniería, ya que se requiere pues que una empresa mantenga su liderazgo tanto internamente en la organización como en su entorno, que requiere pues compartir su conocimiento, los procesos de negocio que se manejan, las estrategias que tienen en esa gestión. También veo que también se relaciona mucho con la parte de la ingeniería de la información, porque en este proyecto, en esta investigación, vamos a manejar procesos referente a la gestión y requerimientos de información, al diseño, al procesamiento y el análisis de información. También veo que la tesis que estoy desarrollándose también se relaciona mucho con la parte de ingeniería del diseño y fabricación, ya que aquí vamos a diseñar, a planear procesos, aparte de eso, y por último, al diseño y desarrollo de productos. También en la parte de procesos, de esos pasos, de esa planeación, al análisis de riesgos, con respecto a la medición y fabricación
de productos, identificación de necesidades, ¿sí? Y por último, también se relaciona mucho con el área de diseño e ingeniería de sistemas. Como tal, aquí vamos a diseñar una arquitectura de sistemas y de los subsistemas que lo componen. Vamos a construirlo, a verificarlo y por último a verificarlo. Entonces, quiero iniciar contándoles la información de cómo surgió este proyecto, de dónde nació, qué apoyo tiene. Y para eso, entonces, me dirijo inicialmente y quiero darle primero que todo un agradecimiento a MinCiencias, anteriormente Conciencias, y a la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, quienes fueron los que inicialmente, pues, realizaron esta convocatoria con el fin de poder apoyar la formación del capital humano. Esta convocatoria pues salió en el año 2016 y estaba en eso, enmarcada para mejorar el nivel y las capacidades de los profesionales en el departamento. Esta convocatoria pues también está, y esta tesis pues también está enmarcada en impulsar los lineamientos estratégicos del Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación para el año 2014 y 2028. ¿Sí? Dentro de los lineamientos estratégicos que esta investigación quiere abordar, pues está lo referente a la gobernabilidad y inicialmente a un lineamiento que lo que busca es la consolidación del polo de desarrollo tecnológico y de innovación, ¿sí? A la parte de administración del conocimiento y a una línea que tiene que ver con la integración de los agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación y a una línea que habla sobre impulsar la innovación y también a la creación de valor y a una línea que le apunta a impulsar la innovación y asociar las cadenas productivas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la finalidad también de esta investigación es apoyar estas líneas, estos lineamientos estratégicos del proyecto de ciencia, tecnología e innovación del departamento. Esta convocatoria, pues, tiene también unos ejes estratégicos como de infraestructura, de educación, y es una propuesta que está enfocada al eje de la productividad y la competitividad. La competitividad, pues, como ya saben que es el mayor instrumento que tienen pues, los sectores económicos de la región y en los cuales buscamos lograr mayores niveles de productividad, por lo que el reto que busca esta investigación es mejorar esos indicadores que miden esta condición y de ser posible, pues, unir esfuerzos para que todos estos sectores mejoren. También, pues, la finalidad que se persigue con esta investigación es apoyar la formulación del plan estratégico del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación del Norte de Santander, y que esta investigación pues entre en articulación y fortalezca ese sistema de ciencia y tecnología. También buscamos pues desarrollar o establecer esos mecanismos necesarios que nos ayuden a impulsar esa colaboración público-privada, el incremento de esa masa crítica que nos ayude a apostarle a una excelencia en la investigación, en el fortalecimiento de la competitividad empresarial, en aumentar la innovación y el bienestar social y el desarrollo sostenible dentro de los objetivos y esas dimensiones estratégicas. ¿Listo? Dentro de esas apuestas productivas, pues que el proyecto, que esta convocatoria, pues esta investigación le está apuntando a la parte de la agroindustria, ¿sí? Estos sectores, pues inicialmente buscamos como por ejemplo la palma, el cacao, el café, el arroz, la parte de horticultura, la parte de ganadería. Entonces queremos apoyar esta parte de la agroindustria
que pues, ayudar a mejorar estos sectores. En la parte de manufactura, pues que el diseño, la propuesta que se haga ayude también a los sectores de calzado, de confecciones y artesanías, y a la parte de bienes y servicios y a todos esos sectores de turismo, salud, industria y tecnología. Como se puede evidenciar, esta investigación es un poco ambiciosa. Queremos abordar todos esos sectores, desarrollar una investigación de ser posible que pueda ser replicable en todos esos sectores, que ayude al departamento a generar innovación y que no solamente sea el departamento que podamos aportar o aportarle a la investigación y a la parte de conocimiento con una tesis que genere apropiación e innovación en general. Ya entrando en contenido en contexto también de la investigación pues cuenta con esta metodología para iniciar con estos pasos para generar esta investigación. Inicialmente vamos a ver unos títulos y unos objetivos, vamos a ver cómo se planteó, cómo se hizo el planteamiento del problema, la metodología, vamos a hacer un poco de énfasis en las tareas y actividades que se han realizado en lo referente a la revisión de literatura y todas las temáticas y componentes y dimensiones que se generaron para esto, el marco teórico y las contribuciones que esperamos que esta investigación aporte. Es de aclarar que esta investigación actualmente está en curso, no está terminada y pues como toda investigación se parte de una metodología, se diseña una literatura, pero vamos a ir un poco más en detalle de cómo fue el contenido, cómo ha sido el contenido de esta investigación. Inicialmente, pues como le mencionaba al iniciar la presentación, el título de esta investigación es el Sistema de Gobierno y Gestión Corporativo, soportado en la gestión tecnológica, la gestión de la innovación y la transformación digital. Como todos saben, inicialmente nació como una concepción de un sistema, de un modelo de gestión, y a medida que fuimos investigando, analizando la brecha, se fue complementando y se fue ajustando el título con el fin de generar una solución un poco más integral. El objetivo principal de esta investigación entonces recae sobre el diseño de un sistema de gobierno y gestión soportado en la gestión tecnológica de transformación digital para promover la competitividad organizacional. Entonces, como les decía, esta investigación pues, está enmarcada en un campo de investigación y pues, que tiene como objetivo principal formular un sistema de gestión y gobierno y de gestión corporativo para empresas. Inicialmente pues, se tiene planteada para el sector agroindustrial, donde incluya pues, la gestión tecnológica, la gestión de la innovación, la transformación digital, de manera que estos tres se articulen para apoyar la generación de nuevos modelos de negocio y la competitividad de la organización. Pues para cumplir con este objetivo inicialmente pues debemos entonces analizar esas estrategias de éxito, de innovación que han sido empleadas por las empresas, por los centros de desarrollo tecnológico, centros de desarrollo de innovación, e identificar cuáles son esas dimensiones o componentes externos e internos que influyen en ese incremento de esa competitividad, ¿sí? Y poder determinar pues, esa estrategia que nos ayude a promover el desarrollo de nuevos productos y procesos, ¿sí? Entonces, una vez determinado como el objetivo general de esta investigación, se fueron de pronto demarcando o identificando esos objetivos específicos que iban a ser parte de esta investigación y inicialmente se han determinado 5 objetivos específicos, pues
Uno sería identificar esos componentes referentes, ¿sí? Para el diseño del sistema de gobierno y gestión corporativo mediante una revisión del estado del arte. Entonces, este ha sido el primer objetivo que ha partido y hemos estado diseñando y por medio de esa revisión de literatura. Una vez este objetivo se cumple, pues, hayamos determinado esos componentes, pasamos a la etapa de diseñar esa arquitectura que soporte el sistema de gobierno y gestión corporativa en base a esos referentes documentales y a esas experiencias empíricas. Aquí es donde entra entonces la visita a esos centros de desarrollo, a esas empresas exitosas, a analizar qué hacen esas empresas para mirar cómo logran ser exitosas, cómo logran innovar constantemente. Entonces, en esta parte entra todo lo que son las visitas, esas entrevistas con esas personas que dirigen esos centros y esas empresas. Luego de identificar esos componentes del sistema de gobierno y gestión corporativo, entonces lo hacemos mediante el uso de lineamientos del uso y gestión de la tecnología. Este sería entonces un tercer objetivo. Y un cuarto objetivo sería entonces definir esos componentes gerenciales para el sistema de gobierno y gestión corporativo que permitan dinamizar y ponerlo en marcha. Aquí es donde ya viene entonces hacer esa replicación, probarlo en un sector de la agroindustria, mirar cómo funciona, hacer la medición, generar todos esos indicadores y de pronto analizar esos resultados y mirar si lo que inicialmente construimos ayuda o genera a que esas organizaciones mejoren. Y por último, entonces, dentro de esa validación del sistema de gobierno y gestión corporativo en una empresa del sector, entonces la idea es asegurar que ese modelo, ese sistema que generamos, que desarrollamos, que fue producto de esta investigación, es reproducible, que sí se puede aplicar a otro sector de la industria. Entonces, estos serían los objetivos específicos de esta investigación y los cuales ya están determinados y están en curso. Para hablar del planteamiento del problema con el que inicialmente empezamos el desarrollo de esta tesis doctoral, debemos conocer que inicialmente pues, todas las empresas lo que requieren es el incremento de la competitividad organizacional. Entonces, aquí entra generar ingresos, desarrollo de productos, generar innovación, ¿sí? Que las empresas sean sostenibles, que generen más ingresos, ¿sí? Esto es lo que la organización busca. Pero para llegar y lograr esto, pues las organizaciones deben entonces inicialmente hacer una reinvención de los procesos de la organización y para eso pues deben a través de la implementación de la tecnología este concepto implica entonces la generación de nuevos objetivos, de una nueva visión empresarial, lo cual esto desencadena pues en cambios de gobernanza, en una nueva política empresarial, en una redefinición o elaboración de nuevos procesos y operaciones, por ejemplo, en elegir nuevo personal para la organización, en mantenerlo capacitado. Y aparte de eso, no solamente eso, elaborar una mejor experiencia para los clientes y por supuesto lo mismo ocurre con la parte de gestión tecnológica, elegir nueva información y nueva tecnología e implementarla. Todo eso solamente implicaría con la parte de los procesos. Pero también podemos hacerlo aparte generando entonces innovación digital, innovación de tecnología, ¿sí? Implementando esto. Pero para esto debemos entonces redefinir un nuevo gobierno corporativo, iniciando desde la visión, la misión, ¿sí? En sí la visión empresarial. Necesitamos también mejorar o cambiar la gestión corporativa, sus estrategias, la arquitectura empresarial y de esa manera pues este fenómeno
que está en evolución impactaría entonces en las tecnologías que actualmente cuenta la organización. Esto entonces originaría un cambio de tecnología, en la implementación de nuevas herramientas que permitirán entonces intervenir en todos los procesos de la organización de manera transversal. Estos cambios que se suscitan por medio de esta transformación digital y de la innovación, la generación de nueva innovación, de tecnología, requieren entonces que las organizaciones implementen o modifiquen sus actividades actuales, su estado actual, sus procesos, porque entonces requieren optimizar la gestión de la innovación, la gestión de la tecnología. Estas transformaciones entonces requieren que los procesos sean más dinámicos, que abarquen la creación de estrategias de tecnología, la incorporación de nuevas tecnologías y por tanto el desarrollo que generen nuevos productos y que generen innovación en los procesos. Ya desde el punto de vista de la gestión tecnológica, entonces la gestión de la innovación y la transformación digital implicará entonces una mejor articulación de nuevas tecnologías que generen un gran impacto en la organización. Y este salto no solamente implica posibles riesgos de funcionamiento, sino que también cambios en los procesos internos, en los procesos de producción, de comunicación, de venta, de distribución, etcétera. En fin, en toda la organización. Y también en el entorno externo, en los clientes se pueden ver afectados, los proveedores, sí, en su entorno. Entonces, si la organización quiere incrementar esa competitividad, no solamente tiene que asumir unos cambios, también puede esto generar unos riesgos. Eso implica entonces que si la organización inicialmente debe iniciar con una digitalización de datos y de procesos inicialmente, este sería como el proceso inicial, para luego pasar a una digitalización de procesos y una vez eso esté, poder entonces una implementación de la transformación digital. Entonces, con esto podemos ver que hay una problemática que se presenta normalmente en todas las organizaciones en el momento de implementar nueva innovación, nueva tecnología, y que eso, además de traerles éxito, pues también les puede traer diferentes problemas. Para explicar la metodología con que esta investigación se está llevando a cabo, hay que explicar que aunque inicialmente aparece acá que arrancamos en el 2018, pues realmente se arrancó como a mediados del 2017, solo que luego tuvo unos cambios y eso determinó entonces que cambiáramos de pronto el nombre, algunos objetivos, ¿sí? Y a lo que me refería con eso es que es posible que esta inclusive revisión de literatura vaya un poco más allá del año 2021. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia que estaba ocurriendo a nivel mundial, pues esto ha presentado un proceso de retraso, el cual se puede evidenciar acá como en este hueco que posiblemente se pueda ir trasladando. Y esto ha retrasado, digamos, un poco tanto mi proceso académico como la pasantía y una visita a las empresas que les hablaba al comienzo sobre conocer esos procesos empíricos que los ha llevado al éxito. Pero inicialmente, entonces, esta revisión de literatura pues nació con un alcance, donde se definió un alcance, una conceptualización de todos estos términos y de la definición, una búsqueda de esa literatura, un análisis y síntesis de esos artículos, de esas investigaciones que iniciar y generar luego inicialmente unas conclusiones. Luego vino una etapa de diseño estructural donde se diseña una estructura corporativa. Inicialmente entonces de acá se generaron unos principios, unos procesos, unas dimensiones o componentes, se generó una estructura, unas relaciones, cómo están relacionados esos componentes y algunas restricciones o delimitaciones.
Dentro de esta etapa del diseño estructural se diseñaron entonces los componentes, perdón, y se está en el proceso de desarrollar el componente herramental que hará parte de este diseño estructural. Una vez eso esté, pues se llegaría a una de las etapas grandes de esta investigación, que sería la validación y el caso de estudio que debemos aplicar durante esta investigación. Durante este proceso, pues iríamos a hacer divulgación de los resultados de la investigación. Como proceso de esta investigación ya hay un artículo, un primer artículo de una revisión de literatura, el cual pues se encuentra en curso, en proceso de publicación, y hemos estado ahí haciendo algunas correcciones. Y pues ya digamos que sería la siguiente, pues sería como los resultados de esta etapa de validación y lo que surja de esta validación y de este proceso del caso de estudio. Con respecto a la revisión de literatura, pues para iniciar esta investigación inicialmente, iniciamos buscando esos términos relacionados con la investigación y empezamos a trabajar con la parte de gestión corporativa, la gobernanza corporativa, la transformación organizacional, la transformación digital, la gestión de la innovación y la gestión tecnológica, ¿sí? Inicialmente empezamos con una búsqueda inicial, eso nos arrojó alrededor de unos 4.000 artículos. Pues al ver que están tantos empezamos a aumentar un segundo filtro y empezamos a filtrar cada uno de estos componentes de estas fases de búsqueda y empezamos a combinarla con sistemas, con innovación, con estrategia, ¿sí? Con negocio, y eso nos arrojó alrededor de 1.500 artículos. Una vez entonces seguimos refinando esa búsqueda y lo filtramos ya un poco ya con la parte de modelo, y esto nos generó alrededor de unos 500 registros aproximadamente. Ya luego aplicamos una metodología y unos algoritmos de bibliometrics para poder de pronto mejorar esa caracterización de esos términos, y eso nos delimitó aún más esa cantidad de artículos. En sí, ya como resultado tuvimos como una literatura un poco más clasificada, detallada, que esto nos aportó ya como la parte final para construir el estado del arte. En general, pues se pueden dar cuenta que a lo largo del tiempo hemos hecho una búsqueda estructurada de la revisión sistemática de literatura. Entonces, para esta revisión y esta clasificación y poder encontrar esos componentes, como les decía, realizamos un análisis bibliométrico de estas publicaciones, que inició una búsqueda inicialmente a partir del año 2000 hasta la elaboración de la propuesta de esta tesis doctoral, que fue aproximadamente a finales del año 2019. Inclusive hemos seguido buscando o hemos seguido consultando nuevos artículos. Y en este caso, pues podemos evidenciar que, por ejemplo, determinamos cuáles eran los países que eran líderes en publicaciones en estas áreas, en cada uno de los componentes. Pudimos también determinar la cantidad de producción de artículos o de publicaciones de manera anual, cómo había sido ese crecimiento de esas publicaciones, el interés de la comunidad académica por cada una de estas temáticas. Todo eso lo pudimos obtener a partir de esa revisión de literatura. Y ya les decía que como resultado entonces de estos estudios, de este análisis, obtuvimos el primer producto de una revisión de literatura, y el cual entonces abordan algunas problemáticas regionales, inclusive empresariales, y algunos artículos ya de pronto lo referente a este tipo de temáticas en la parte académica. Pero todos coinciden en que existe una necesidad de prestar atención a este desarrollo tecnológico, al desarrollo de la innovación, a la implementación de actividades
o acciones que permitan incrementar la competitividad y el crecimiento económico sostenible. Entonces, de ahí pudimos concluir que sí estábamos en el camino correcto. Como resultado de esta investigación, entonces, obtuvimos inicialmente unas capacidades, unos elementos, ¿sí? Esas capacidades, pues, fueron entonces corroboramos que era la gestión tecnológica, la gestión de la innovación y la transformación digital, los cuales deberían hacer parte de ese sistema. Y nos pudimos dar cuenta que en la parte de gestión tecnológica se requería mucho se hablaba mucho de la necesidad de redes de colaboración, se hablaba mucho de la implementación de políticas de gestión dentro de las empresas, se mencionaba que todas las empresas deberían obtener métricas de impacto que pudieran medir esa gestión tecnológica. Con respecto a la gestión de la innovación, se hablaba mucho sobre cómo motivar a las personas, ¿sí? Para que generaran innovación, qué recursos se requerían para eso, las rutinas organizacionales, cómo mejorarlas. Se hablaba mucho entonces de las normas y políticas de innovación. En la cuestión de la transformación digital se hablaba mucho de ese entorno, de esas alianzas, de esas capacidades que las organizaciones requieren para poder generar esa transformación, de las herramientas y cómo mitigar esos errores, esas salidas en falso cuando se implementan cualquiera de estas digamos así, herramientas para generar innovación, transformación o competitividad o crecimiento académico. Y por último, la parte de recursos de TI, de redes sociales, la implementación de todas las técnicas de marketing, de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las cosas, todas estas herramientas que se pudieran utilizar para generar innovación, mercadeo, ventas, aprovechamiento de recursos, etcétera, etcétera. Pero de acá nos pudimos dar cuenta que en sí, todas hablaban mucho de políticas, de normas, de motivaciones, de documentación que teníamos que empezar a hablar de esa situación. Entonces, ¿qué hicimos? Pues al seguir el marco analítico de los modelos y de los sistemas de desarrollo tecnológico y de innovación, pues el primer objetivo de esta investigación, que era inicialmente ese de identificar dimensiones o componentes externos e internos que pudieran favorecer o limitar esas actividades de innovación en las empresas, pues ya estaba de pronto casi completo. Sí, ya aquí prácticamente lo podíamos palpar y sabíamos que aquí habíamos encontrado acá. Y sabíamos ya que estos serían los referentes para la construcción del sistema de gobierno y gestión el cual estábamos buscando. Pero al analizar esto, nos pudimos dar cuenta que había una falencia aún todavía en lo que tenía que ver con la parte de esa gestión, de esa administración, sí, y ahí fue donde inicialmente entonces nos pudimos dar cuenta que le hacía falta una nueva dimensión, un nuevo componente a este sistema. Entonces, el sistema sabíamos que debía entonces incorporar un conjunto de funciones o de relaciones, de interacciones, acciones para coordinar formalmente las responsabilidades de cada uno de los individuos que hacen parte de la organización. Frente a esta propuesta entonces de la literatura se le conoce como sistema de gestión, ¿sí? Producto entonces de esta revisión y como se registró en los hallazgos detectados anteriormente sobre la gestión de la innovación, la gestión tecnológica y la transformación digital, vimos que existía una gran cantidad de variables que intervienen en estos procesos y en estos estudios realizados y que teníamos que analizarlo de una manera holística, por lo cual se hizo indispensable entonces que esta investigación fuera más relevante en el área de la innovación y de la tecnología y que involucrara de manera articulada estos componentes que hacían parte en común de esta situación. Y fue así como continuando entonces con la revisión de literatura y revisando aún más la revisión de la literatura sobre investigaciones teóricas y empíricas y sobre el mecanismo para llevar el control de organizaciones, se detectó entonces las principales instituciones legales y reguladoras
de diferentes países, y también que se analizó la literatura sobre este nuevo componente que debería ser parte, que debería trabajar de manera. Esos estudios nos pudimos dar cuenta que analizan el gobierno corporativo de diferentes países y estudian el impacto, la estructura, el funcionamiento del gobierno corporativo y los comparan entre organizaciones, inclusive entre países. En este contexto, entonces, vimos, como les mencionaba antes, al ver cuenta que estas dimensiones tenían una falencia, nos pudimos dar cuenta que entonces era necesario mejorar, adjuntarle a esas dimensiones, como les decía antes, a esa nueva estructura, un nuevo componente, y era el componente de gobierno corporativo, de modo que mejorara y asegurara como el control de toda esta gestión de innovación, de tecnología, y de esta manera pues mantener el control sobre eso, las actuaciones gerenciales y la protección de intereses de los inversionistas. Por tanto, esta propuesta de investigación entonces ya finalmente se centrará en desarrollar un sistema pues, que proporcione una base teórica sólida en el cual nosotros podamos comprender y medir el impacto al introducir una tecnología o la innovación y el cambio que esto pueda afectar y cómo puede beneficiar la cultura organizacional, pero a la vez que esas actividades las podamos tener el control de esta organización. Fue así entonces cuando ya encontramos o detectamos los problemas que esto podría tener ya basado ya en la revisión de literatura, y como lo habíamos planteado anteriormente, pues la propuesta de tesis doctoral entonces plantea entonces una solución a esas dificultades que podemos encontrar, que son objeto de esta investigación. Y la primera pues fue entonces la gestión tecnológica. Aquí entonces requerimos un sistema que articule esas estrategias de gobierno, donde se incorporen instrumentos de medición de la capacidad y de la gestión tecnológica. Luego entonces lo referente a la gestión de la innovación. Aquí necesitamos pues estructurar el plan y las acciones que permitan entonces lograr el éxito de la innovación en una organización, y que de antemano pues se conoce que no se llevan de igual manera en todas las organizaciones, ni tampoco pues causan el mismo efecto. Entonces ya nos pudimos dar cuenta de esta problemática, ¿sí? En la parte de implementación de innovación o tecnología, ¿sí? En esta parte de introducir estos cambios en las organizaciones, nos pudimos dar cuenta que la implementación o la sustitución de nuevas tecnologías siempre producida por esa transformación digital, es un fenómeno multidimensional que es bastante complejo y que además de eso pues tenía muchos riesgos, como lo mencionaba anteriormente, y que necesitábamos entonces integrar todo esto, integrar los modelos, las políticas, la innovación, y nos pudimos entonces dar cuenta la ausencia de un sistema de gobierno y gestión, ¿no? Algo holístico, algo que fuera integrado, que articulara y correlacionara los distintos elementos que habíamos determinado que eran vitales para nuestra investigación y para una organización. Ya una vez detectado eso, entonces determinamos cuál era el marco teórico que deberíamos construir, y voy a hacer entonces un breve resumen sobre esos ítems, esos 6 ítems con los cuales construimos el marco teórico. Y inicialmente pues entonces ya determinamos que necesitamos construir un sistema de gobierno y gestión donde había una gobernanza que debería apuntarle a encontrar de forma eficiente cómo gestionar una empresa, cómo optimizar los recursos, y todas esas actividades. Habíamos mencionado entonces que la gobernanza era vital para que las empresas generaran ese alcance de éxito, y que la mejor estrategia para llegar a ello era mediante buenas prácticas de gobierno corporativo. Luego entonces vimos que necesitábamos un componente de gestión tecnológica para el sistema de gobierno y gestión corporativo, ¿sí? Y vimos que entonces se concibe
que este conjunto, que la gestión tecnológica se concibe como ese conjunto de procesos o actividades que son complejas, que son multidimensionales, que están enfocadas a la adquisición y a la incorporación, la optimización, el control, el aprendizaje, no sé, la difusión y la mejora continua de la tecnología necesaria para ejecución de esos procesos que actualmente se están desarrollando en la empresa. Entonces, vimos también la importancia aún más de eso. Vimos entonces que necesitábamos un componente de la gestión de la innovación para ese sistema de gestión y gobierno corporativo. Y entonces ahí nos pudimos dar cuenta que este componente hacía parte y constituye de esta forma una combinación que es eficiente para la gestión del cambio y la gestión de los procesos de innovación, pues toda vez que siempre pretendemos impulsar como el proceso de generación de nuevo conocimiento, el mantenimiento de una cultura de innovación sostenible, además de eso, de pronto incorporar la gestión del cambio mediante la adquisición de una mayor capacidad de adaptación, llamémoslo así, de las organizaciones. Luego entonces también vimos que la transformación digital debería estar como un componente para el sistema de gestión y gobierno corporativo que debería entonces ser llevado a cabo a las industrias para enfrentarse, o sea, deberíamos estructurarlo para que ese cambio fundamental que esté asociado a la rápida aparición de aplicaciones de tecnología digital, que la organización debe estar ahí, debe moverse rápidamente cuando estos cambios, cuando estas nuevas tecnologías aparezcan, y que debe encontrar o aplicar esas capacidades digitales en procesos, en productos, con el fin de mejorar la eficiencia y mejorar ese valor al cliente, que en este caso es como lo fundamental para la organización. Aparte de eso, pues entonces la opción de cultura, la cultura organizacional, cómo mejorar esta cultura en las organizaciones, y por último la parte de integrar esos modelos, esas normas, y esto pues lo hicimos, fue inicialmente lo primero que se hizo en esta investigación, en la parte de la revisión de literatura, de cómo conocer, indagar, revisar esos modelos que fueran referentes en torno a la gestión de tecnología, a la gestión de la innovación, y encontrar esos modelos que se destacaran y cuáles eran los requisitos necesarios para esa gestión de innovación y desarrollo, y especialmente en lo referente a la investigación también incluimos. Como tal, entonces, a partir de esta revisión de literatura, de esta investigación, obtuvimos entonces, y este es uno de producto que está en proceso de publicación, y es un modelo conceptual, el cual plantea y pretende explicar esos componentes condicionantes que inciden o determinan esa actividad que es favorable para la innovación de la empresa a partir de la identificación de estos actores que interactúan con ese modelo propuesto. El modelo pues está elaborado bajo el enfoque de procesos de sistemas de innovación, y tiene pues la capacidad de integrar y complementar los procesos de gestión tecnológica, la gestión de la innovación y la transformación digital, y la cultura organizacional, y en torno a esos patrones de gobierno, esos modelos de gobernanza que vamos a encontrar al inicio como a la entrada de este modelo, y que todo esto van a operar en el núcleo de la organización, y cuyo, como decíamos, como insumo moderador van a ser esas normas de gestión, de innovación, esos modelos y esas capacidades científicas y tecnológicas financieras que van a tener las organizaciones, y que vamos a tener en el entorno, ¿sí? Y estas capacidades ya van a ser tomadas como entradas, y que están dados por esos elementos de innovación en el escenario en el cual la organización se mueve, ¿sí?
El modelo, por una primera parte, pues determina unos componentes internos, que en el cual pues están medidos por las capacidades de la empresa para adoptar esas actividades de innovación. Estos componentes serán medidos a través de variables relativas para poder determinar, por ejemplo, ese dinamismo tecnológico, esa cultura de innovación, cómo el personal adopta esas nuevas tecnologías en sí, entre otras de las variables que vamos a medir con respecto a eso. Pues este modelo se estipuló pues que las normas y la gestión de la innovación debe ajustarse a a la normatividad que rige el desarrollo y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Innovación que está aquí en Colombia, ¿sí? Y que apoya la gestión de la innovación. Y aparte de eso, debe regirse a esos instrumentos y a esos, llamémoslo, normas que están por fuera de la organización, debe ajustarse a ellas y debe también asumir esas recomendaciones para que ayuden a mejorar, que el gobierno corporativo que yo tengo dentro de la empresa organice, ordene y mejore aún más los niveles de desempeño. En resumen, como principal aporte a esta investigación, pues consiste entonces en facilitar esos grupos de actores que nos permitirán entonces, dependiendo de las características y las capacidades de organizaciones, obtener de una u otra forma una mejor iteración activa con esta cadena de valor y estos componentes que tenemos aquí dentro de esta investigación. Ya para finalizar, pues dentro de estas contribuciones que esperamos encontrar con esta investigación, pues le apuntamos a generar conocimiento y con esto pues sería con el desarrollo de este sistema de gobierno y gestión corporativa y aparte pues con un instrumento de medición que apoye este sistema. Aparte de eso, queremos entonces el fortalecimiento de la capacidad científica, generando entonces una nueva referencia teórica y una nueva herramienta que nos ayude a impulsar pues, la productividad en las organizaciones. Para el fortalecimiento científico, entonces la publicación y la difusión del resultado de este sistema de gobierno y gestión, entonces la publicación de estos artículos que nos ayude a dar a conocer esta investigación. Y por último, pues queremos impactar en la competitividad por medio de estas nuevas metodologías de trabajo y que ayuden esto a mejorar y a transformar la cultura empresarial de las organizaciones. Con esto, pues doy por terminado el avance que he tenido en esta investigación. Quiero invitar a todos los asistentes o los que quieran conocer de los diferentes programas de posgrado que ya están abiertas las inscripciones y que para cualquier más información, pues aquí se encuentra el correo en el cual pueden escribir y pueden obtener más información referente a esta investigación. Y pues para todas las personas interesadas, pues también pueden conocer las redes sociales y pueden ahí obtener más información sobre los diferentes posgrados y programas que la universidad está ofreciendo. Les quiero agradecer a la doctora Giselle, a la ingeniera Natalia, por este espacio para dar a conocer esta investigación y quiero estar de pronto conocer algunas preguntas al respecto sobre esta investigación que quieran hacer. Muchas gracias, Alexander. De verdad, valiosísimo el aporte que le haces a los posibles interesados en el programa, a las personas que están decidiendo. Algunos pensarán que sí, esto es para mí, otros dirán definitivamente no, esto no es para mí. Lo que queremos tener es los mejores aspirantes, las personas que estén decididas a avanzar por este camino. Ok, tengo un par de preguntas para hacerte. Yo sé que van a ser muy breves. Alexander tiene un compromiso, nos lo ha manifestado y queremos pues, respetarlo, pero no queremos perder la oportunidad de escucharlo un poquitico más. Alexander, hay muchos aspirantes o personas deseosas de hacer un doctorado, pero en muchos casos le tienen miedo, le tienen un cierto respeto
a ese trabajo de lectura, análisis, escritura incluso de artículos científicos? ¿Cómo ha sido tu experiencia, tus sensaciones realizando este tipo de actividad que no es cotidiana, que no se maneja normalmente en un pregrado e incluso en algunos posgrados? Inicialmente, pues como todo, uno poco a poco va aprendiendo, va adquiriendo esa experiencia para poder determinar cuál es esa metodología correcta para aprender cómo leer un artículo. Para eso, pues existen varias metodologías, muchas metodologías, pero a través de las diferentes asignaturas que pude tomar durante mi estudio de doctoral, pues pude ir aprendiendo cuál era la mejor forma, cómo conocer, cómo leer el resumen, las conclusiones, cómo aplicar una metodología para hacer un análisis crítico de ese artículo y cómo aplicar la investigación. Yo sé que no es un proceso fácil, pero la experiencia, a medida que uno empieza, puede encontrar lo mejor o lo que le aporta a nuestra investigación, y poco a poco se aprende a determinar esos puntos que son cruciales para esa literatura. Es un trabajo al comienzo un poco desgastante, pero poco a poco uno ya le va encontrando, como a medida que uno va encontrando y que esto le va aportando a mi investigación, entonces le va encontrando uno como el gusto, y ya después se torna algo normal, transparente, el cual uno ya se le hace a uno tan fácil que no es difícil, no es difícil. Excelente, Alexander. Es una de las cosas que más preocupa a los aspirantes y que lo ven como lo más lejano, pero incluso al principio puede ser traumático, pero después las cuestiones se van dando y el aprendizaje se va presentando y vamos avanzando en ese camino. La ventaja es que la universidad le brinda a uno todas las oportunidades, las bases de datos, tienen muy buenas bases de datos, Scopus, ScienceDirect, Web of Science. Entonces, encontrar artículos y con las herramientas de búsqueda es muy fácil. Entonces, inicialmente, pues la universidad le ofrece a uno todas esas herramientas que veo que otras universidades no pueden tener. Entonces, es fácil poder encontrar esos artículos de interés para asumir la responsabilidad de una investigación como la que en este momento estamos ejecutando. Alexander, y una última pregunta. Supimos que te cambiaste de área, estabas en sistemas, pasas a industrial, y por supuesto, creo que lo conversamos al principio, que iba a haber algunos inconvenientes allí, porque sí, son ingenierías, pero tienen diferencias. Y lo que se espera de la una, lo que se espera de la otra, pues es diferente. ¿Encontraste barreras? ¿Qué fue como lo más complicado y cómo hiciste para superarlo? Más que encontrar barreras, encontré muchas oportunidades. El hecho de yo ser ingeniero de sistemas y que en ingeniería industrial hay también muchas oportunidades para desarrollar aplicaciones, para aplicar esa tecnología, algoritmia. Y entonces, en mi caso, a mí fue todo lo contrario. Se me facilitó entender y poder aplicar todo ese conocimiento de ingeniería de sistemas, de desarrollo de aplicaciones, de desarrollo de software, y poderlo aplicar a las problemáticas que uno encuentra en la ingeniería industrial. Entonces, sí hubo en algunas cosas, algunas temáticas que no conocía al comienzo, que de pronto me tocó de una manera aparte, con la ayuda de los compañeros, pues que me ayudaran a conocer y adentrarme un poco más sobre las temáticas de ingeniería industrial, porque como todo, pues son temáticas muy de su área, entonces no las conocía, pero poco a poco las fui solventando, y al contrario, el conocimiento de desarrollo de software, de algoritmia, fue toda una ventaja con respecto a mis compañeros, porque el hecho de saber desarrollar software y poderlo aplicar de una manera a esa problemática me generó inclusive mejor satisfacción y por lo tanto pues mejores calificaciones alrededor de mi trabajo doctoral, de mi proceso académico como tal. Excelente, Alexander. Termina siendo un estudiante muy apetecido por los profesores para trabajar en conjunto contigo, e incluso en los proyectos. Has sido invitado a participar en varios proyectos. Lo conversábamos y seguramente todavía más puertas se abrirán. Muchas gracias.
por tu participación el día de hoy, por acompañarnos acá, por sacar este tiempito. Creo que estamos justo en lo que te hemos prometido, que era el momento que te íbamos a liberar, ¿cierto? Muchas gracias a usted, doctora Giselle, por este espacio, por dejarme dar a conocer mi investigación, por darla a conocer a todas las personas interesadas, y le agradezco, pues, como tanto a la universidad por el apoyo en esta situación, en la investigación y tantos aportes que me ha generado a lo largo de mi proceso académico. Perfecto. Gracias, Alexander. Nos seguimos viendo. Ahora le damos paso a nuestro siguiente estudiante, en este caso, Carla Sánchez, de nuestra maestría en Ingeniería Industrial. Carla, coincidencialmente, también viene de la región de los Santanderes. Se arriesgó a venirse a Barranquilla a acompañarnos en el programa. Toda la primera parte del programa la logró cursar de manera presencial y yo la vi especialmente animada, la vi integrada con los demás estudiantes, incluso por ahí estuvimos jugando voleibol, Carla, ¿recuerdas? Mientras yo pude. Este tipo de integración es maravillosa. Carla, te hemos invitado por ser una de las estudiantes sobresalientes de nuestro programa, con mayor proyección, con un avance importante. Ya hasta recibí un correo hace 2 días de que terminaste tu tesis, maravilloso. Y no queremos que te vayas sin antes participar en este tipo de eventos en que nos cuentes, pues, tanto a las personas de la universidad, pero también a los potenciales interesados en nuestro programa, de tu investigación, de lo que has hecho, cómo ha sido ese recorrido, qué resultados has tenido, ¿cierto? Y qué viene para ti. Carla, la palabra es tuya. Gracias por estar acá. Muchas gracias, ingeniera Giselle. De verdad, muy agradecida de ser parte de esta universidad. Es grato y es realmente un honor bastante gratificante haber hecho parte de la familia Uninorte. De hecho, seguiré siendo parte porque uno de egresado pues también continúa trabajando con ustedes y de la mano con ustedes siempre. El egresado pues nunca se desvincula de su alma mater. Estaré siempre presente para colaborar en todo lo que pueda, esté dentro del programa o ya como egresada, estaré pendiente. Y muchas gracias a todos por estar pendiente. Yo quisiera compartirles mi presentación. Ingeniera Giselle, ¿me puede confirmar si la están viendo en pantalla? Sí, correcto, Carla, estamos súper bien. Perfecto. Entonces quiero compartirles la experiencia que se vivió en esta investigación. Yo tuve dos tutores muy excelentes. Trabajamos de la mano con el doctor Haider Vega de la Escuela de Negocios. Hicimos una alianza bastante interesante con el doctor Carlos Paternina, que trabaja en el departamento de Ingeniería Industrial. Entre los tres logramos adelantar una muy buena investigación que hemos titulado Determinantes de la Innovación Abierta en Empresas del Sector Agroindustrial del Departamento Norte de Santander en Colombia. Lo más interesante de esta alianza y de este trabajo en conjunto fue la interdisciplinariedad que tenemos todos. Yo aprendiendo de la mano de estos maestros con algunas bases o algunos conocimientos previos en temas de innovación, pero de la mano del doctor Haider y el doctor Carlos, que son realmente excelentes en temas de innovación y que tienen todo el conocimiento para guiarnos como estudiantes de maestría y de doctorado, gente muy preparada que hay que pues resaltar dentro de la universidad. Les quiero compartir de qué se trata mi trabajo. Quiero que conozcan cómo a través de la innovación abierta empezamos a generar en las empresas cambios que se ven reflejados en la competitividad. Por esta razón, nosotros
presentamos esta propuesta muy pertinente en general con el Departamento Norte de Santander. Nosotros somos un departamento que le está apostando mucho a la innovación, que está buscando de alguna manera sobresalir en los índices globales, en los índices, perdón, departamentales de innovación. A nivel nacional hemos venido avanzando en ciertas casillas y ciertos niveles para ir mejorando pues en temas de innovación. En nuestro plan estratégico del departamento tenemos unas metas claras acerca de cómo hacer que la innovación se proyecte más en las empresas. En ese marco y en ese orden de ideas, pues se presentó la propuesta, también pues muy acorde con un foco que está priorizado por el departamento, que es el sector agroindustrial, y muy acorde también, yo soy becada de Colciencias, entonces tendría que fijarme en mi departamento, por eso lo hice a nivel de Norte de Santander. Lo que ustedes ven en pantalla, pues es el contexto del proyecto. El proyecto nace en el marco de un proyecto de regalías, quiere decir que está financiado por MinCiencias con recursos de regalías a cargo del doctor Haider Manuel Vega, denominado Dinámicas de Innovación en Contextos Poco Intensivos en I+D. En ese gran proyecto o en ese macroproyecto, pues vimos la oportunidad de abarcar el sector agroindustrial en una misma línea del conocimiento que se manejaba en el proyecto macro y complementar ese proyecto con algunos resultados que ya más adelante les voy a mostrar de mi trabajo de grado. El grupo pues al que se adjunta el producto o los productos que salen de mi proyecto, pues es el grupo de productividad y competitividad. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, pues ya les comentaba, nosotros venimos trabajando en innovación abierta, en innovación en general, hablemos de innovación empresarial a nivel departamental, buscando fortalecer mucho los vínculos de universidad-empresa-estado para que, digamos que los procesos de innovación no sean tan difíciles de adelantar por parte de las empresas. Sabemos que para hacer innovación se requieren muchos recursos, se requiere mucho tecnología, se requiere mucho personal capacitado. Y pues si hablamos de pymes, en este caso de mi proyecto, pues es muy difícil el contexto porque son pequeñas y medianas empresas que muchas veces no cuentan sobre todo con el tema de los recursos. Entonces lo más importante es es ir hacia un enfoque que les permitiera ganar terreno en este tema y no dejar de pensar en temas de innovación para no volverse, para que la gente no los olvide, como el caso de algunas empresas muy famosas en innovación como Kodak, que olvidó innovar y fue desapareciendo después de ser tan exitosa. Entonces, lo más importante es que las empresas estén en innovación, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si es tan costoso, si se requiere tanta tecnología, si se requiere tanto recurso humano? Pues bueno, ese fue el reto que asumimos en el proyecto, de verificar si un enfoque en particular podría aportar estos temas de innovación a las empresas. Lo más importante del tema de la innovación es abrir los mercados, ¿cierto? Mayor facilidad en los mercados para las empresas y eso pues obviamente se traduce en competitividad. Eso lo manifestó nuestro autor más importante en temas de innovación, que es Michael Porter. Sin embargo, bueno, los procesos de innovación pueden utilizar recursos y capacidades internos y externos. Entonces empezamos a entrarnos en un enfoque de innovación que le dice a las empresas, no está solo en el ecosistema de innovación, podemos trabajar en el ecosistema de innovación con otros actores que nos van a facilitar los procesos. De esa manera nace lo que hoy conocemos como la innovación abierta. Pues se viene trabajando innovación abierta desde mucho antes, simplemente que en el 2003, a través de un concepto propio y directo que hizo Sherbrooke, pues se le dio el concepto como tal o se empezó a trabajar y a conocer en el mundo de la innovación el enfoque abierto. Y no es otra cosa que lo que está en esta sección que dice, vamos a utilizar las capacidades internas y externas para apoyarnos en los procesos de innovación, tanto empresarial como a nivel de otros escenarios.
Entonces, a raíz de esto, el proceso de innovación abierta le brindó o le brinda a las empresas en particular, vamos a hablar de las pymes en el caso de mi proyecto, les brinda esa oportunidad de poder hacer cambios estratégicos en los procesos e innovaciones en productos o mejoras en productos que los hacen un poco más competitivos y que les permiten acceder a nuevos mercados. Ese fue el escenario, problema que vimos, incluyendo nuestra necesidad de iniciar los procesos de innovación empresarial con fundamento y haciendo uso de buenas prácticas en el departamento. Les comentaba que está muy unido con el plan estratégico que tiene la región. En ese mismo orden de ideas, quería mostrarles un panorama de cómo en América Latina vemos la innovación. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Privado de Competitividad y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues son los encargados de generar algo que llamamos el Índice Mundial de Innovación. En el año 2020 hay dos aspectos muy curiosos que de alguna u otra manera permite o abre la oportunidad para que otras personas, o otros autores, o otros investigadores hagamos innovación en temas, hagamos investigación en temas de innovación. Miren, nos dicen, América Latina y el Caribe tiene el 5º puesto entre 7 regiones en términos de innovación. O sea, casi estamos al final. Entonces hay un panorama bastante importante a nivel nacional, donde a nivel de América Latina, y el Caribe, donde podemos estar aportando nuestros conocimientos y realizando investigaciones que abran el tema de innovación, que nos permitan ampliar más el escenario de la innovación en América Latina. También nos dice que Chile, como es el líder regional en términos de competitividad e innovación. Acuérdense que innovación va de la mano con competitividad, porque es como la herramienta clave para que las empresas se vuelvan más competitivas. Este es el escenario en América Latina y el Caribe. Voy a devolverme un momentico, ya, ok. ¿Por qué estudiar los determinantes de la innovación? Bueno, ahí solamente les estoy mostrando 3 referentes, pero así como hay 3 referentes, hemos encontrado, bueno, en mi revisión literaria tuve la oportunidad de revisar casi 53 papers, estoy alrededor de 53, 54 papers que revisamos solo en temas de determinantes de innovación abierta, buscando encontrar esos factores claves que le van a permitir a las empresas o que influencian los procesos de innovación desde el enfoque abierto en las empresas de una manera más fácil. Es importantísimo estudiar esto porque entonces le podemos decir a las empresas dónde estratégicamente pueden incluir sus esfuerzos, tanto económicos como estratégicos, como de dirección en términos de gerencia, para que sus procesos de innovación se fluyan internamente. Por eso es que se hace tan importante que podamos contribuir con cada vez los estudios acerca de qué factores intervienen en la innovación abierta. Estos referentes que estudiamos, pues tenían 2 particularidades. Una, que se desarrollaban en su gran escenario, o el escenario de estudio de estos autores eran países desarrollados, y el otro, que tenían alta intensidad en I+D, en investigación y desarrollo. Entonces, pues estos dos aspectos pues les facilitan mucho los procesos de innovación abierta. Estos procesos de innovación abierta pues normalmente se caracterizan por esas dos situaciones. En los referentes bibliográficos, lo más importante es el I+D, o sea, es lo más analizado y estudiado. Sin embargo, el planteamiento que nosotros estamos haciendo tiene que ver con que miremos otros factores. Si las pymes no son fuertes en I+D, si las pymes no son fuertes en I+D, pues eso quiere decir que deben existir otros factores que apoyen o influencien la generación de innovación abierta. Les voy a mostrar mi pregunta, o la pregunta que problematizó toda la idea de investigación que se desarrolló,
y fueron cuáles son los factores que influyen en la opción de una estrategia de innovación abierta por parte de las empresas del sector agroindustrial en el Departamento Norte de Santander. En el marco de esta pregunta, pues se desarrolló todo el proceso de investigación. En cuanto al panorama nacional, quiero mostrarles una mirada general de la innovación, sin tener en cuenta la innovación abierta, la innovación en general. Entonces, una de las cosas importantes que encontramos fue que Colombia reporta que su inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, muy relacionadas con el tema de innovación en el Producto Interno Bruto, es muy bajo, es del 0,69%. En segunda opción, nos muestra que ocupa el lugar 68 entre 131 economías evaluadas dentro del índice global de innovación. Ocupamos el lugar 20 entre 37 economías de ingreso alto. Entonces, esto pues nos evidencia que si podemos estar apalancando procesos de innovación a nivel nacional, pues podríamos ayudar también en temas de rankings nacionales e internacionales en este tema. La tabla que ustedes ven al lado derecho de la diapositiva, pues les muestra cómo ha ido fluctuando pues el tema del puesto o el posicionamiento en el índice global de innovación. No hemos tenido una estabilidad y miren que en vez de Colombia ir avanzando, pues vamos retrocediendo. Hoy el último reporte que lo tenemos al 2019, pues estamos en el puesto 67. Entonces, pues nos motiva a trabajar en temas de innovación. El tercer aspecto, pero ya muy relacionado con el tema de innovación abierta, tiene que ver con el índice departamental de innovación. El cual reporta que solo el 14.1% de las empresas estudiadas en ese índice hacen un relacionamiento directo de sus actividades con clientes y proveedores. Este relacionamiento tiene que ver con, hablando de clientes y proveedores como actores del ecosistema de innovación, ¿no? Entonces se ve una relación muy baja en realidad con clientes y proveedores que hacen parte del ecosistema y el 4% una cooperación con empresas. Esto quiere decir que lo fundamental para trabajar un enfoque de innovación abierta es el relacionamiento con los actores, es decir, con mi cliente, en mi caso como empresa, con mi cliente, con mi proveedor, con mi competencia, con otras empresas del mismo sector. Y este relacionamiento es lo que promueve o lo que abre el escenario para que se dé procesos de innovación abierta. Y miren que en realidad pues el reporte es muy bajo. Y algo que nos llama mucho la atención, porque pues en Colombia hemos hecho muchos esfuerzos, incluso desde las universidades, por el relacionamiento de la universidad, la empresa y el Estado, pues las universidades son los actores que reportan en el índice departamental de innovación que menos cooperan. O sea, no estamos haciendo ese juicioso relacionamiento de la empresa con la universidad y se está desperdiciando pues una oportunidad muy importante para que las empresas puedan apalancarse en temas de investigación y desarrollo, incluso desarrollo tecnológico en nuestros centros de investigación de las universidades. En cuanto al panorama regional, bueno, ya les comenté al inicio de esta charla que lo más importante es que estamos muy acorde y muy encaminados con el plan estratégico del departamento. Sin embargo, es importante aclarar que, pues, lamentablemente en ese índice departamental de innovación no nos va muy bien. Somos débiles en innovación, ocupando el puesto 17 en las mediciones nacionales. Tenemos muy pocos productos que se generan como resultado de las actividades de innovación o las actividades más bien relacionadas con temas de ciencia, tecnología e innovación, como las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, entre otros. Esto pues también aporta a Colombia, o sea, todos los departamentos hacemos este juicioso registro, tanto de las universidades, empresas, incluso los que se hacen a nivel del Estado, para reportar a nivel nacional estos índices de innovación y estos índices de productividad, porque las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales son productos
que también nos miden a nivel internacional. Entonces, una cosa lleva a la otra y es importante que potenciemos la mayor parte de los procesos y qué bueno que fuese a través de procesos de innovación que también generan este tema de productividad. En el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento al 2014 al 2024, pues está también inmerso un tema de innovación y llama la atención que dice que en colaboración con otros actores, co-crear con usuarios, clientes, proveedores, entre otros. Esto llamó mucho la atención porque nos da una pertinencia bastante interesante a nivel regional del proyecto. Además de que nos dice que estamos apostándole a nivel departamental en temas de innovación, nos está diciendo vamos a hacerlo a través del enfoque de innovación abierta. Y relacionémonos con los demás actores del ecosistema. Desde la teoría, pues la innovación abierta es una estrategia que puede generar valor a productos o servicios que se fabrican. Recuerden que como estamos en el escenario de las pymes, pues las empresas tienen pocos recursos, tanto humanos como tecnológicos como financieros, y pues es una buena alternativa para poder generar valor a productos y servicios. Reducimos costos en procesos de innovación, diversificación de mercados, garantizar el aprovechamiento de esfuerzos, es una de las características más importantes del enfoque de la innovación abierta. Se centra en eso y se ha comprobado en varias investigaciones a nivel mundial que está directamente relacionada con la diversificación de mercados y lo que hace más competitivas las empresas. El fortalecimiento del ecosistema de innovación, pues aunque es un enfoque abierto, lo más interesante es que el ecosistema de innovación pues está muy bien afectado por estas iniciativas o por este tipo de innovación. Los determinantes de la innovación abierta pues se hacen fundamentales en su estudio porque podemos potencializar esos focos y acelerar los procesos en las empresas. Quiero mostrarles algo importante sobre el estado del arte. Les comentaba que había revisado entre 54 artículos propios de temas de innovación abierta, un poco más relacionados con el tema de innovación en general, pero muy centrado en temas de innovación abierta, 54 artículos que hemos revisado, para poder identificar esos determinantes y poder decir hacia en qué determinantes queríamos fijarnos para validar su efecto en el comportamiento o en el contexto de las empresas del sector agroindustrial. Países fuertes, encontramos que hay países fuertes en investigación y desarrollo y niveles de desarrollo muy significativos. Entonces, lo que pasa es que la innovación abierta, pues, con enfoque abierto, es más influyente en países donde hay más desarrollo. Entonces, un reto bastante grande para países que no somos desarrollados poder hacer este tipo de enfoque. Sin embargo, pues en eso estamos los investigadores, estamos estudiando cómo influenciar estos procesos para que se dé con mayor facilidad. En el contexto del estado del arte, pues logramos encontrar 4 grupos importantes. Uno, prácticas organizacionales, o sea, un determinante importante son las prácticas organizacionales, las capacidades del talento humano, la capacidad tecnológica de las empresas y la composición del equipo directivo. Encontramos que estas 4 determinantes o 4 grandes dimensiones o enfoques son importantes en la literatura y que a diferencia del I+D, que se influencia en la gran mayoría de las investigaciones, pues nos puede aportar para el contexto que estamos analizando de las pymes del sector agroindustrial. Muy rápidamente quiero decirles, bueno, dentro de la revisión bibliográfica encontramos 13 artículos donde priorizan las prácticas organizacionales, 18 con la capacidad tecnológica, siendo pues, como les comentaba, la capacidad tecnológica un factor muy estudiado y que se ha demostrado que pues influencia directamente en la innovación abierta. Capacidades de talento humano 11 y en composición del equipo directivo 8.
¿Qué se pudo ver en la revisión? Hay muy poca literatura la gran oportunidad de análisis está en la composición del equipo directivo. Muy poco hemos estudiado el equipo directivo y cómo influencia los procesos de innovación abierta. Es un foco que queda abierto pues, después de hacer toda la revisión bibliográfica de este proyecto. Lo que ven en los punticos encima de cada uno de los determinantes tiene que ver con algunas de las dimensiones que están incorporadas dentro de los grandes constructos. Por ejemplo, la capacidad del talento humano se puede medir en temas de formación, experiencia o características demográficas. El equipo directivo, la composición del equipo directivo puede medirse en la diversidad de la experiencia laboral, la diversidad de formación de las personas que componen el equipo directivo, la coordinación del equipo directivo, qué nivel de coordinación tiene y su estructura. Partiendo de toda la revisión bibliográfica que hicimos, nos atrevemos a generar los objetivos del proyecto. El general es analizar los factores que influyen en la adopción de una estrategia de innovación abierta a nivel empresarial en las pymes del sector agroindustrial del norte de Santander. Hago especial énfasis en qué son los factores para adoptar una estrategia de innovación abierta. Y pues de ahí priorizamos y también contextualizamos los 4 enfoques, los 4 determinantes o factores que encontramos en la literatura y decidimos estudiar, bueno, qué tanto las capacidades del recurso humano, qué tanto las prácticas organizacionales y qué tanto la composición del equipo directivo, o más bien las características del equipo directivo, pueden influenciar los procesos de innovación abierta. Y se plantearon estos 3 objetivos. En cuanto a la metodología, bueno, voy a ir un poquito más rápido. Los datos los obtuvimos a través de una encuesta. La estructuración de la encuesta se hizo a través de los diferentes cuestionarios que facilitan algunos de los investigadores. Esto nos permitía, pues, tener ya conocimiento de algunos ítems ya validados, de algunos constructos que ya tenían sus ítems validados y que nos daban cierta seguridad a la hora de utilizarlos, incluso otros autores relacionados con el tema que también nos dejaban sus formas de medición de estos constructos, la experiencia de mis tutores en el tema de la innovación y la validación de instrumentos previos que ellos hicieron, incluso los instrumentos previos que se utilizaron en el proyecto macro. El objetivo eran las empresas de agroindustria, las pymes de la agroindustria, legalmente constituidas en el departamento norte de Santander, a través de una plataforma que llamamos Compite 360, donde se reúnen las cámaras de comercio de la región, pues pudimos obtener los datos de las empresas. El instrumento pues estaba diseñado en escala de Likert, algunos ítems, digamos que se enfatizaban en que el grado de acuerdo que tenían las empresas con respecto a cada ítem, se dejaron las opciones de 8 no sabe y 9 no responde, y luego más adelante les explico cómo se hizo el tratamiento de estos datos. Los ítems de cada constructo se toman del estado del arte y del macroproyecto. Eso es un apalancamiento bastante interesante del proyecto, porque al venir de un proyecto macro, lo importante es que el instrumento, pues ya gran parte del instrumento pues viene validado. Se hizo, ustedes pueden ver a la derecha la tabla de donde están los constructos que se tomaron en cuenta, la capacidad del recurso humano a través de la formación y la experiencia, y los ítems, el número de ítems que componía cada uno de estos constructos. Las prácticas organizacionales se midieron a través de mecanismos de integración social y formalización, la composición del equipo directivo a través de la diversidad y la coordinación, la innovación abierta a través de adquisición del conocimiento, cómo las empresas adquieren ese conocimiento externo, el relacionamiento con actores externos y la participación con el cliente. Y en cuanto al desempeño organizacional, es un constructo que quisimos medir para poder identificar si la innovación abierta tenía un efecto positivo en ese desempeño organizacional.
El análisis o la técnica de análisis fue las ecuaciones estructurales. Lo hicimos a través de ecuaciones estructurales por medio del método de estimación PLS, que es un método que nos permite, que no es tan riguroso en temas de muestra. Puede trabajar con muestras pequeñas y nos permite hacer un análisis matemático de ese efecto que pueden tener los constructos con respecto a la innovación abierta y de la innovación abierta con respecto al desempeño organizacional. Hicimos algunos análisis exploratorios de la base de datos con SPSS, un análisis básico exploratorio. En cuanto a la fase del proyecto, pues fundamentación de la literatura. Primero hicimos toda una revisión que nos daba pues la validación de lo que de lo que íbamos a medir y sobre todo que nos daba un camino claro sobre los determinantes o factores que íbamos a necesitar o que íbamos a definir, digámoslo así. Y la estructuración del instrumento. La realización del trabajo de campo fue la segunda fase, pues con el tema de la pandemia fue un poco más difícil, pero logramos cumplir con la meta y realizar un trabajo casi que virtual con las empresas. El análisis de los resultados y por último la sistematización de los resultados. Este es el modelo que se planteó inicialmente. Como ustedes se dan cuenta, pues aquí están los constructos, diversidad del equipo directivo, coordinación del equipo directivo, mecanismos de integración social, formalización de procesos, experiencias del recurso humano y formalización y formación del recurso humano. Teníamos 6 constructos en los cuales íbamos a medir su efecto o a encontrar el efecto que tenían con respecto al constructo de innovación abierta y a la vez medir cómo la innovación abierta afectaba el desempeño organizacional. Nos planteamos unas hipótesis, las planteamos todas de manera positiva, que por ejemplo el constructo de experiencia profesional del recurso humano está positivamente relacionado con la generación de procesos de innovación con enfoque abierto en las pymes. Todos los constructos, las hipótesis se generaron a través de relacionamientos positivos. Creíamos que todos podían aportar a la innovación abierta y pues ya más adelante les voy a mostrar los resultados, cómo estas hipótesis podemos validarlas o rechazarlas. Entrando ya a los resultados del proyecto, hicimos un análisis exploratorio de los datos. Empezamos a mirar cómo se comportaba la media de los datos en cada uno de los constructos. En cuanto a la experiencia del personal o del recurso humano, pues nos dimos cuenta que pues las empresas tienen un desacuerdo en temas de medir la antigüedad media de los trabajadores versus el promedio de las empresas del mismo sector. Pues ellos creen que las empresas del sector, pues en su gran mayoría tienen personal muy calificado, de gran experiencia, y que ellos pues al mismo tiempo tienen su recurso humano capacitado, pero que consideran que las empresas del sector pueden tener este mismo personal calificado y con gran experiencia. Y en el primer ítem de maneja las actividades de la empresa, quiere decir que las empresas en su mayoría están diciendo, oiga, mis trabajadores todos tienen un buen nivel de manejo de las empresas propias, de las actividades propias de la empresa. En cuanto al tema de formación del recurso humano, pues importante mostrar que la mayoría de las empresas está manifestando que pues hay que prestarle mayor atención al personal calificado, ¿sí? Entonces, las empresas creen que todavía les falta calificar un poco más su personal. En cuanto a mecanismos de integración social o mecanismos de comunicación muy relacionados con las prácticas organizacionales, pues el comportamiento no es tan difícil, no es tan variado, perdón. Miren que hay una tendencia a la media de las medias. Entonces eso quiere decir que pues, las empresas en su mayoría tuvieron un resultado o una apreciación de esas preguntas muy, muy parecidas.
El procedimiento en cuanto a la formalización de procesos como tal, para que apoyen o influencien el tema de la innovación abierta, pues las empresas consideran que los trabajadores deben ser más evaluados. Quizá por ser pymes, pequeñas y medianas empresas, el tema de la evaluación del desempeño del trabajador no se marca tanto y ellos manifiestan o dejan ver la necesidad de que se le haga un seguimiento más profundo pues, a los trabajadores en sus diferentes actividades. En temas de diversidad del equipo directivo, los diferentes niveles educativos es quizá un tema de desacuerdo. Quiere decir que en el equipo directivo la gran mayoría de las empresas encuestadas tienen niveles educativos, esas personas que hacen parte de los equipos directivos tienen niveles educativos muy parecidos y puede estar influenciando allí este factor con respecto a la innovación abierta. En cuanto a la coordinación, pues eran 3 ítems importantes. La coordinación del equipo directivo, qué tan coordinado se veía el equipo directivo, miren que es muy alta. Están diciendo sí, nosotros somos coordinados en su gran mayoría para tomar decisiones. El cumplimiento de las tareas también es un factor que fue muy bien calificado por las empresas encuestadas. En cuanto a la innovación abierta, pues es un constructo que tenía muchos ítems. Hacer alusión a cada uno de ellos, pues nos llevaría un poco más de tiempo, pero lo importante es que en temas de innovación abierta, servicios de I+D, como ya se los había mencionado, pues son empresas que no son fuertes en I+D y aquí lo dejan ver. Se nota que las empresas están en desacuerdo cuando se les preguntaba si eran fuertes en I+D, porque ese no es el escenario que estamos manejando. Por esa razón, nosotros le dimos la oportunidad a otros determinantes o a otros factores de la innovación para poder identificar cuáles de ellos afectan los procesos de innovación abierta y potencializarlos más allá de la I+D. En el desempeño organizacional, el comportamiento es muy cercano a la media de las medias. Importante mostrar la cualificación del personal. Hay que prestarle atención a la cualificación del personal. Miren que cuando se midió el constructo de formación que les mostraba anteriormente, también el tema de la cualificación del personal era una cosa que les preocupa a los empresarios que fueron encuestados. En una segunda parte, fuera del análisis descriptivo de los datos, viene algo que nosotros, que se llama, el análisis de las ecuaciones estructurales, pues tiene 2 secciones, una que es, vamos a analizar el modelo de medida y vamos a analizar el modelo estructural. El modelo de medida es qué tanta relación tienen los ítems que miden cada constructo y cómo lo consolidan o su nivel de fiabilidad, ¿sí? Cómo se construye ese constructo. Por lo general, en la literatura, pues nos muestra que valores superiores o cargas factoriales superiores a 0.7, pues son las que nos están indicando un nivel de afectación importante con cada constructo. Es importante que entiendan que este nivel de medida es el análisis que hacemos entre los ítems, que son los cuadritos amarillos de la figura, y los constructos que son los círculos azules. No todavía los círculos azules entre ellos, porque los círculos azules entre ellos son las ecuaciones, son el modelo de el modelo estructural. Vamos a mirar primero en el modelo de medida cómo es la relación de los ítems con cada uno de sus constructos. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos resume parte de ese comportamiento, sus cargas factoriales. Acuérdense que debemos centrarnos en aquellas no centrarnos, sino que en la literatura nos dice, miremos que sean superiores a 0.7 para que la carga sea significativa. Sin embargo, hay otras medidas que nos dicen el nivel de fiabilidad que puede tener el constructo, porque no podemos medir el efecto del constructo por ejemplo, de experiencia contra o cómo afecta la innovación abierta sin estar segura de que el constructo de experiencia quedó bien consolidado o bien conformado.
Aquí hay 3 cuadritos rojos que lo que quiere decir es tenemos que prestarle atención a qué, a estos 3 que tienen cargas negativas. El tener cargas negativas no quiere decir que no afecte, sino que puede afectar de forma inversa. Sin embargo, si están por debajo de 0,7, pues no se tienen en cuenta dentro del modelo. Y lo que empezamos a hacer es una depuración en análisis matemático de los ítems que constituyen cada constructo. El modelo de medida, el análisis del modelo de medida se puede validar por algunos indicadores. El alfa de Cronbach nos indica, es una medida de fiabilidad y validez de los constructos. Por lo general, pues también tiene que sobrepasar de 0,7, entonces es importante que este índice nos salga alto de cada uno de los constructos. Es el índice, lo tienen en la tabla, lo tienen ahí como AC, y pueden ver que, por ejemplo, experiencia tiene un alfa de Cronbach bajito, no bajito, pero sí relativo, 0,68. Mientras que, por ejemplo, diversidad tiene un alfa de Cronbach de 0,79. Entonces está cumpliendo con ese índice. ¿Qué pasa con formación? Si vemos formación, es de 0,63 el alfa de Cronbach. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un ítem que es formación 3 que es negativo y aparte de eso tiene una carga bajita que lo está afectando. Seguramente que al quitar ese ítem, la fiabilidad y solidez del constructo mejora. Ese es un poco el análisis de lo que se hace en el modelo de medida. Otro de los índices que nos permite ver la fiabilidad de los constructos, pues es la fiabilidad compuesta, que es la otra columna que vemos allí, y también puede ser un gran indicador para poder validar la composición de los constructos. La significancia se puede medir en 99% o 95%, depende, eso se hace a través de muestreo. El tema se hace a través del software. El software que estamos utilizando es PLS, Smart PLS, propio para el modelo de estimación PLS de ecuaciones estructurales. Y ya los que no cumplan con el nivel de significancia, pues son ítems que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, mecanismos de integración, tiene el ítem MECA 1, que no cumple con ninguno de estos niveles de significancia, por ende puede ser retirado de los procesos de análisis. Entonces, el proceso se retiran los ítems que no tienen significancia, digamos que no es directamente el proceso así, pero lo más importante es que quiero mostrárselos de esta manera para que entendamos un poco matemáticamente el análisis que se hizo, pero directamente pues eso tiene detrás un análisis para retirar ciertos ítems, incluso para retirar constructos, tienen un análisis tanto teórico como matemático, pero para efectos de que entiendan qué se hizo en el modelo, pues se los coloqué de esta forma. Entonces retiramos los ítems que no tienen significancia, retiramos los ítems con ganancias negativas que no son significativos, retiramos cargas menores de 0,5, y se retiran los ítems que no cumplen con el índice de colinealidad. El índice de colinealidad nos lo entrega el software y nos dice retiremos estos ítems que no están cumpliendo con este índice y y que se refiere a que pueden estar preguntando lo mismo que otros ítems. Después de hacer todo este ajuste, pues aquí ya nos muestra un resumen del alfa de Cronbach, que ustedes ven todo lo que está en verdecito es que está ok. El software le dice está ok, cumple con todo lo necesario y ustedes pueden ver que todos los constructos que estamos midiendo pues ya tienen un alfa de Cronbach aceptable y una fiabilidad compuesta aceptable. Otros ítems que están allí como la varianza extraída media también se puede tener en cuenta o el ROE. Sin embargo, pues con 2 indicadores que cumpla, pues ya le podemos decir al constructo que es fiable o que tiene una composición buena. De ahí, después de hacer el análisis del modelo de medida, pues pasamos a hacer el análisis estructural y empezamos a medir ahora sí cuál es el efecto de cada uno de los constructos hacia la innovación abierta.
Ese valor nos lo arroja matemáticamente una estructura que hace un ejercicio que hace el software internamente en temas de matemáticos, de regresiones y demás, y nos dice, bueno, la formación, el constructo de formación hacia la innovación abierta tiene el siguiente efecto y nos arroja un valor de 0.076 menos 0.076. Vemos que además de ser negativo, es muy bajito el efecto, no es significativo. Y así empezamos a hacer el análisis de cómo afecta cada uno de los constructos al constructo principal, que es la innovación, o el que vamos a medir, o el que vamos a impactar, digámoslo así, que es la innovación abierta. Entonces, la tabla que ustedes ven ahí nos dice todos los efectos son aceptables. Miren que no están en verde, están en negrito. Quiere decir que son aceptables, pero el mecanismo, el último constructo de mecanismo aparece en rojo. Dice, es muy, muy bajo el efecto que tiene mecanismo. Entonces, estadísticamente no es significativo. ¿Qué hacemos? Lo retiramos del modelo estructural, porque ese constructo completo no le está aportando lo suficiente a la innovación abierta. Al retirar ese constructo, nos dice, el constructo de formación tampoco es... tampoco me está generando un efecto significativo, le recomendamos que también lo retire. Y es así como retiramos los dos constructos, mecanismos de integración social y formación del recurso humano, para que nos queden entonces 4 constructos que están afectando significativamente la innovación abierta, que es experiencia del recurso humano, diversidad del equipo directivo, coordinación del equipo directivo y la formalización de los procesos o prácticas organizacionales. Y la imagen que les estoy proyectando, pues muestra los ítems que componen cada uno de esos constructos. En cuanto al análisis del modelo, lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes para medir en el modelo estructural es la innovación abierta, es el R cuadrado de la innovación abierta, es un índice que nos permite decir qué tanto estamos explicando ese constructo partiendo de los demás constructos. Entonces aquí nos está diciendo la innovación abierta con esos 4 constructos que definimos en la imagen anterior, alcanzamos a explicar el 66.2% de la innovación abierta. Y el p-valor o el p-value es el grado de confiabilidad o de significancia de ese resultado, que está en verde y que nos da una buena, un buen resultado. Después de eso, recuerden que queríamos también medir la innovación abierta con Bueno, mientras arreglamos los problemas técnicos que Carla ha presentado, quiero invitarlos que durante el día de hoy y mañana viernes 30 de octubre puedan participar todas las personas a través de la Feria Virtual de Posgrado, que es un evento que le permite a todas las personas inscribirse de manera gratuita a los diferentes posgrados de interés. Por ejemplo, en el caso de la División de Ingeniería, hemos visto a lo largo de todos estos días los programas investigativos que aquí ofrecemos, el Departamento de Ingeniería Industrial, que es el que estamos presentando el día de hoy, ofrece la maestría en Ingeniería Industrial y el doctorado en Ingeniería Industrial. A su vez, ofrece la maestría de corte profesional, que es la maestría en Ingeniería Administrativa.
El Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental ofrece una maestría investigativa, que es la maestría en Ingeniería Civil, y también una maestría profesional, que es la maestría en Ingeniería Ambiental. A su vez, ofrece el doctorado en Ingeniería Civil. El Departamento de Ingeniería Mecánica ofrece una maestría investigativa, que es la maestría en Ingeniería Mecánica con su doctorado en Ingeniería Mecánica. El Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica ofrece la maestría en Ingeniería Eléctrica, la maestría en Ingeniería Electrónica y su doctorado en Ingeniería Eléctrica Electrónica. Y por último, y no menos importante, está el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, que en este momento ofrece la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de corte investigativo, la maestría en Gobierno de Tecnología Informática de corte profesional y su doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. Los invito a todos a inscribirse en nuestros programas de posgrado, que ya tienen inscripciones abiertas. Creo que en este momento ya nos acompaña Carla. Carla, si gustas, puedes continuar proyectando las diapositivas por donde ibas, y en cortos minutos pues ya damos cierre a esta primera jornada del evento Research Day. Gracias, Carla, por estar nuevamente con nosotros. Qué pena con todos, tuve un problema de conexión, pero ya fue solventado. Es intermitente la conexión, pero ya. Voy a continuar rápidamente mostrándoles, bueno, les hablaba de que el R cuadrado es el que nos dice qué tanto explicamos los constructos que estamos mirando, que son innovación y desempeño organizacional, y vemos que explicamos bastante con estos constructos que estamos, o estos factores que estamos analizando. Y tenemos valores de significancia muy interesantes. Entonces, pues esto nos permite ver que el modelo está balanceado, está acorde, está reflejando lo que necesitamos y lo que se digamos, lo que se quería medir. En cuanto a las hipótesis, validamos la hipótesis de que la es tan importante o no afecta en gran magnitud. El equipo directivo sí. Integración social, interesantes o no son tan significativos para influenciar los procesos. La formalización de lo que nos deja ver es que hay un importante escenario en la literatura. Hay mucho por hacer en tanto el equipo directivo y la innovación abierta. Es algo que se resalta en este trabajo. Hay mucho por investigar en cómo el equipo directivo puede estar influenciando directamente los procesos de innovación abierta con enfoque abierto a las empresas. Entonces es importante que eso quede claro. Es una de las medidas que se presentó, o una medida, no, una opción que se dio, que se evidenció durante toda la investigación. El estudio del equipo directivo es algo que se debe profundizar en las investigaciones. Lo demás, pues, contarles que en comparación con otros autores, logramos explicar un poco más el desempeño organizacional a través de la innovación abierta, alcanzando un 57%. Tengo 3 conclusiones importantes de mi trabajo. Uno, estudiar los escenarios. Es importante estudiar los escenarios que propician la innovación abierta para poder generar estrategias que organizacionalmente lleven las empresas a este enfoque, y este enfoque les permita ser más competitivos con bajos recursos
y de alguna u otra manera con el personal o con las capacidades técnicas que puedan tener, porque van a hacer uso del relacionamiento con el sector empresarial, con el sector, con los demás actores del ecosistema de innovación. La innovación desde el enfoque abierto permite las relaciones directas entre actores externos. Es importante que las empresas entiendan que en el contexto no están solos, están con empresas competitivas, con empresas de competencia, que tienen unas universidades que les apoyan en temas de investigación y desarrollo, que hay unos planes estratégicos y un gobierno y un Estado que está detrás de muchas de estas iniciativas. Y sobre todo, la última conclusión es que los focos de innovación abierta se deben acelerar. Si aceleramos eso, seguramente que logramos mayores innovaciones, mejores procesos, mejores productos en las empresas, las hacen más competitivas y también se ve reflejado en los indicadores nacionales e internacionales. Por último, quiero mostrarles que mi proceso en la universidad, pues en temas de investigación ha sido muy productivo. Hemos participado en muchos eventos, alrededor de 5, incluso tenemos otros eventos que están pues en la puerta para poder ser enviados. Tenemos algunas publicaciones que, a pesar de que no son propias tenemos publicaciones propias del proyecto como tal, o sea, en el tema del proyecto, pero también nos abren la oportunidad de publicar con trabajos que se hacen bien hechos y de gran escala a nivel de las asignaturas. Entonces tenemos algunos publicaciones relacionadas con proyectos que se han realizado en las asignaturas. Quería agradecerles a todos el haber escuchado mi proyecto. Espero que los inconvenientes de la conexión pues no hayan sido un impedimento para que entendieran un poco qué era el objetivo de la investigación y lo importante de esta investigación. Realmente es muy propia para los escenarios que hoy vivimos, el contexto en el que estamos, en que tenemos que o hacemos innovación o hacemos innovación. Y bueno, invitarlos a que consulten y hagan todas las preguntas que se requieran al tema de la administración de la maestría. Es un programa bastante interesante con docentes muy buenos, demasiado buenos, muy bien preparados y que en realidad merece la pena realizar una maestría de este tipo y de esta calidad. Muchas gracias. Natalia, muchas gracias por el espacio y a todos. A ti, Carla, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber pues compartido con toda la audiencia tu experiencia a nivel de posgrado, la temática que estás investigando, que por cierto muy interesante. Te deseamos muchísimos éxitos en tus planes futuros. Sabemos que estás próxima a finalizar, pero como tú muy bien lo has dicho, ya serás prontamente egresada a Uninorte y quedarás con ese sello. Y estaremos siempre en contacto. Sabes que este es tu casa y siempre serás bienvenida cuando así lo quieras. Recordarles a todos que quienes inician los estudios de posgrado, maestrías investigativas en la División de Ingeniería, tienen la posibilidad de continuar sus estudios de doctorado y que se les puedan homologar para que el doctorado lo puedan realizar en un menor tiempo. Así que gracias, Carla, ha sido un gusto, especialmente Alexander y a ti, que son de otra región y que han decidido escoger a la Universidad del Norte como institución para formarse a nivel de posgrados. Para nosotros es un orgullo y te agradezco por haber asistido en la mañana de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Y a todos, muchísimas gracias. Recordarles siempre que seguiremos con la programación. Hoy a las 3 de la tarde continuaremos con la socialización de investigaciones de estudiantes de la maestría y doctorado en Ingeniería Industrial. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal.